de hipertensión arterial es hablar de una patología que ustedes no dejarán de mentir en decir que tienen un familiar, una papá, una mamá, un tío, un abuelo hipertenso arterial. Entonces es tan prevalente que definitivamente ronda hasta nuestros hogares. Y en ese sentido, pues, conocer en detalle esta patología va a tener impacto en la salud, no solamente para que ustedes concienticen y dimensionen la importancia de esta patología, sino también para que sepan tratar adecuadamente. Hoy en día hay estadísticas, estos que hacen estadísticas y encuestas mundiales de salud, dice que nada más que entre el 10 y el 20% cumple un tratamiento, digamos, respetable, adecuado, en donde logra mantener sus cifras arteriales dentro de lo normal. ¿Qué pasa con el otro 80% que no logra alcanzar sus metas? Y seguramente ahí están implicados, estamos implicados todos nosotros. En gran parte de esos pacientes no hacemos un buen tratamiento, no hacemos un buen seguimiento, una buena sensibilización de la patología en sí. Entonces, miren si no tiene demasiado impacto esto. O sea, no basta con decir eres hipertenso, te doy pastillita. La hipertensión arterial no tiene cura y eso ya está, creo que más que sabido. No existe la pastillita mágica que mañana les va a dar el doctor y les va a decir este es el tratamiento para curar la enfermedad. No. La hipertensión arterial es un manejo continuo, permanente, prolongado, en donde lo único que logramos es hacer que las cifras tensionales se mantengan dentro de un rango, dentro de todo normal. Pero para lograr esas cifras el paciente tiene que cambiar sus regímenes, su régimen de vida, su estilo de vida y cumplir con las pautas terapéuticas que le ofrecemos todos los médicos. Y solamente 10%, máximo hasta un 20% alcanza a tener ese privilegio. Entonces, si no concientizamos en esta enfermedad, pues no vamos a alcanzar las complicaciones que depara la hipertensión. Hipertensión arterial como complicación mayor es causa de los infartos en general, de las enfermedades cardiovasculares, y ahí están las cerebrales también, produciendo infarto al corazón, accidente cerebrovascular, stroke, ¿no? Daño renal. Es decir, el impacto es muy grande, porque ya una vez que a un paciente le agarró un infarto, le ocasionaron un infarto, la hipertensión le ocasionó un infarto o un accidente cerebrovascular, el costo no solamente económico de vida del paciente es muy alto. Entonces, creo que la parte más importante de la hipertensión arterial es concientizar y saber básicamente que alcanzar el target, el objetivo terapéutico de los pacientes hipertensos es seguirlos por el resto de su vida, así de la manito, para que el tiempo, en los años que le toca por vivir a ese vuestro paciente, logre estar libre de complicaciones que generan producto de la hipertensión arterial. Creo que ese mensaje para mí es lo más importante de esta charla. Muy bien. Dicho sea así, saben perfectamente que la hipertensión arterial es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, ¿sí?, caracterizada por la elevación de la presión arterial y obviamente que reduce la calidad de vida y la expectativa de vida. El valor de la presión arterial se asocia en forma lineal y continua, es decir, a mayor presión, mayor daño. A mayor tiempo de convivencia con esa presión alta, mayor daño. Es lineal. Bueno, los umbrales diagnósticos y terapéuticos han sido muy arbitrarios. Antes decían que 140, después bajaron a 130, ahora ya están en 120.
y que más están relacionados quizás con costo-beneficio. El riesgo global es mayor, obviamente, si la hipertensión arterial se asocia a otras enfermedades, a otros factores de riesgo. Muchas veces decimos, ¿cuáles son los factores de riesgo mayor para la enfermedad? Y mencionamos la hipertensión arterial siempre. Pero también no se olvide que está la diabetes, la obesidad, la dislipidemia. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Que no están separados entre sí. No es que la obesidad hace daño por su lado, la diabetes hace daño por su lado. No, se potencia. Entonces, a mayor factores de riesgo, mayor potencia de potencialmente mayor daño para un paciente. Entonces, ¿se asocia con otro factor de riesgo? Sí, se asocia. Pero no solamente se asocia en hacer daño, no solamente se asocia en que la diabetes por su lado y la hipertensión por su lado están haciendo daño, no solamente se potencian, sino que están íntimamente relacionados. Si yo no controlo bien la diabetes, de seguro que mi paciente va a hacer hipertensión arterial. Están íntimamente relacionados y en la fisiopatología que ustedes hoy van a conocer solamente de la hipertensión arterial, van a ver que en la fisiopatología de la diabetes también están en juego casi algunos, comparten algunos mecanismos por los cuales se están interrelacionando íntimamente. Entonces, si yo controlo bien la hipertensión y me olvido de controlar la diabetes, pues definitivamente estoy haciendo un mal control de la hipertensión, independientemente que la diabetes es otra patología, o se puede considerar como otra patología. Entonces, están íntimamente relacionados los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, sabemos esto, que tiene gran repercusión, ¿no es cierto?, tanto para el individuo como para la salud pública, ¿no es cierto? Bueno. No hay una línea divisoria, ¿no es cierto? No hay algo que dice, ya está, tú a partir de ahora eres hipertenso y probablemente te vas a morir aquí un tiempo. Lo que sí hay es una relación en la presión arterial y mortalidad, eso sí es cuantitativo, eso sí, yo sé, ya eres hipertenso, tú te vas a morir, producto de la hipertensión arterial. Sé que va a haber una relación con la morbilidad y con la mortalidad. Y sabemos también de que el beneficio de actuar excede, supera al beneficio de no actuar, o sea, de hacer no hacer nada. Porque la hipertensión arterial produce, es decir, más hipertensión, más daño vascular, más morbimortalidad. Bajar la presión arterial, menos morbimortalidad. Esto es más que sabido. Sobre enfermedad cardiovascular, a mayor cifras de presión arterial, como ustedes pueden ver ahí, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en general. Y hablamos de vasos que pueden comprometer cerebro, riñón, corazón, más que enfermedad cardiovascular. Puesto una escala de Framingham, lo mismo, a mayor presión arterial, mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Se incrementa exponencialmente, vean que a partir de la cifra de 140, el crecimiento es exponencial, el riesgo es alto. Vean cómo, lo que yo les comentaba, esta es como una encuesta, ¿no? Es una encuesta en donde se conoce quizás, y aún así miren cómo el conocimiento de la hipertensión arterial no es 100%. O sea, la población no sabe qué es la hipertensión arterial. Y probablemente muchos pacientes no tienen ni la menor idea. Es que espero que muchos estudiantes de medicina tengan idea de lo que es la hipertensión arterial, o todos tengan la idea. Habría que hacer una encuesta ahí. Pero ya ven que el conocimiento no llega al 100%. Ya ven que el tratamiento, bueno, conozco la enfermedad, ya está. De los que conocen la enfermedad, su tratamiento no llega al 50%, es decir, la mitad está tratado, la mitad sabe que hace daño, sabe que es malo, pero no se trata, no se medica. Y de ese 50% que se medica, de ese porcentaje, miren, solamente 10, 29, pongo las cifras, en el mejor de los casos, porque esta es una encuesta de otro del país, no es de nuestro,
solamente la tercera parte está controlada. ¿Qué significa? Que yo voy a ir y tomo la pista bien. Quiere decir que ese tipo zafó, pasó, se libró. Pero solamente la tercera parte. Y las dos terceras partes, a pesar que conocen de la enfermedad, a pesar de que se tratan, no tienen un buen control. Y ahí estamos implicados nosotros, ahí están implicados ustedes, porque no hacen correctamente el trabajo de medicar adecuadamente, de controlar adecuadamente, que mañana lo van a conocer así perfectamente al dedillo cómo se trata la hipertensión arterial. No es solamente darle su pastillita, ojo. Ya les dije, no existe el tratamiento final curativo, es un tratamiento prolongado más que para controlar. Y este es en América Latina, ¿no? Miren, bueno, nosotros siempre estamos ahí abajito, ¿no? Prevalencia, bueno, esto está muy sesgado. Posible que nosotros tengamos menos, nosotros no tenemos mucha estadística válida, ¿no? Muy sesgados. Pero igual, ¿no? Las cifras se reproducen, ¿no? Sobre los que conocen solamente el 40%, saben, de los hipertensos saben que es hipertenso. De ese 40%, el 20% solamente está tratado, y los que están adecuadamente, del 100% tratado, solo el 10% está adecuadamente indicado y controlado. O sea, el 90% es como si no estaríamos haciendo absolutamente nada. Es como que ahí hay, y ahí estamos metidos nosotros, ¿no? Los médicos, obviamente la salud pública, las autoridades, ¿no? Todos estamos metidos ahí como responsables de que ese solamente del 100%, 10% de la población esté adecuadamente controlada, ¿no? El sistema también, las medicinas caras, los programas de la gente, el potencial económico no tiene para comprar las medicinas, en fin, ahí hay muchas cosas que excedería la charla si nos podemos hablar de eso, ¿no? Pero ya ven que el impacto es muy grande y que si de ese 10, gracias a esta charla, pasa a un 11, bueno, yo creo que me puedo dar por satisfecho de que la charla sí buena. Bueno, este es el futuro de los hipertensos, ¿no? En años de seguimiento. Vean que en sujetos de 65 años se incrementa exponencialmente la incidencia de hipertensión arterial, altamente prevalente. Lo mismo esto, vean cómo las cifras de presión arterial, recién a partir de los 50 en adelante, prácticamente se duplica la incidencia. Es decir, este es nuestro grupo etario, ¿no? No voy a buscar hipertensos aquí, son muy poquitos, probablemente voy a buscar acá. Entonces nuestro target va a ser gente por encima de los 50 años. Ahí es donde harán vuestras pesquisas, ¿no? De salud, los programas de salud, ahí está el Ministerio de Salud, los programas, todos estarán apuntando bajo esta diapositiva para enfocar su tratamiento a gente mayor de 50 años, porque ahí está la prevalencia, y lo dice la estadística, ¿no? Conocer la fisiopatología de la hipertensión arterial es poder después entender cómo se produce, al final después es entender por qué utilizo este medicamento, por qué recomiendo aquella cosa, por qué hago este esquema, porque vamos a actuar pues en el meollo del asunto. En términos generales, la hipertensión arterial es producto de esta ecuación. Es producto de un volumen minuto incrementado y o una resistencia vascular periférica incrementada. Ya está, no hay más. Entonces, ahí se resume la fisiopatología de la hipertensión. Situaciones que me van a incrementar el volumen minuto, situaciones que me incrementan la resistencia vascular periférica, o los dos pueden estar presentes. Conclusión, hipertensión. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Obviamente es
la mayor vasoconstricción que generan los capilares arteriolos, las arteriolas a nivel periférico. El volumen minuto tiene que ver con la cantidad, el gasto cardíaco, con la cantidad que sale de sangre en cada latido del corazón. Si yo tengo incrementado esos mis parámetros, el paciente va a ser hipertenso. ¿Cuáles son las causas que me incrementan eso? Bueno, eso es el motivo de esta charla y lo vamos a ir conociendo. ¿Ya? Se dice que como causas en general que ocasiona esta ecuación, causas en general que ocasionan que el volumen minuto se incremente y o la resistencia vascular periférica se incremente, son las causas primero genéticas, ¿no? Y eso está demostrado. Si tu padre es hipertenso, tu madre hipertensa, tu abuelo hipertenso, bueno, hay una carga genética que predispone a las personas a tener una, y eso se da en cualquier enfermedad. Ustedes han visto en infecciosas, en parasitarias, microbiológicas, es decir, siempre hay ese trípode, ¿no? En donde por arriba, en un vértice, está siempre la predisposición, ¿no? ¿Qué predisposición hay de la persona a sufrir una enfermedad? Bueno, ahí está, causa genética. Entonces, si bien es cierto, no es la principal o la única, pero ya más o menos, si tu padre es hipertenso, bueno, hazte un control de presión arterial, o si un paciente les llega y les dice que su padre es hipertenso, bueno, pues hagan un control más seguido de esa persona, probablemente va a ser hipertenso. El aumento de sodio y agua, situaciones, patologías, enfermedades que incrementan la retención de sodio y por ende, ¿no?, por ósmosis, la retención de agua, incrementan el volumen minuto y hipertensión arterial. Existe la teoría todavía válida de que algunos hipertensos nacieron con un número de nefronas inferior a lo normal. Es la teoría del menor número de nefronas, que está documentado, escrito, y que podría también implicar, ¿no? Pero esto más bien quizás está relacionado con esto, ¿no? Genéticamente nacen así. Bueno. Factores ambientales, reconocidos factores ambientales que tienen relación con la incidencia o la aparición de hipertensión arterial, ¿no? Y eso también lo vamos a desglosar. El sistema nervioso simpático, gran componente de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Saber que tiene un protagonismo importante, y las terapéuticas que están enfocando, están gatilando, así como Asiria, están apuntando todos los misiles hacia el sistema nervioso simpático para tratar la hipertensión arterial, son cada vez más estudiadas, solamente para alcanzarles algo que quizá mañana les espero que lo toquen, es la denervación renal. Son procedimientos muy innovadores, muy nuevos, en donde entran con catéteres hacia la arteria renal, las arterias renales, y denervan ahí el sistema nervioso simpático mediante radiofrecuencia. Queman literalmente el sistema simpático que se encuentra circundando a la pared de la arteria renal, y de esa forma están alcanzando objetivos para mejorar el manejo de la presión arterial. Denervación renal tiene mucho que ver con el sistema simpático. Antes también, hace mucho tiempo atrás, vieron que el sistema simpático era uno de los responsables y hacían cirugías, ¿no? De la cadena simpática entraban los cirujanos cardiotorácicos y sacaban los ganglios simpáticos, obviamente, produciendo una denervación del sistema simpático. Obviamente los efectos han sido catastróficos, pero ya ven que la medicina siempre es una afán de buscar solución a esto, va buscando alternativas. El sistema simpático ha sido, es y será el target para el tratamiento de la hipertensión arterial. Después van a ver los fármacos que actúan ahí, mañana lo van a ver.
van a hablar mucho de esto. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un eje que se caracteriza porque tiene hormonas, ¿no?, que tienen implicancia también en la fisiopatología, la aparición de la hipertensión. La disfunción endotelial, obviamente muy importante. Yo hablaba esta mañana con los alumnos y decía de que el endotelio ya está considerado, y eso ustedes lo saben, como un órgano, ¿no? Es un órgano que tiene funciones propias, que libera sustancias autacoides, ¿no?, de acción local, incluso libera sustancias de acción sistémica, así como las hormonas, ¿no? Les daba el ejemplo de la tiroides, que es un órgano que libera también autacoides, libera T3 y tiene impacto a nivel sistémico. El sistema endotelial de los vasos sanguíneos tiene también implicancias sumamente importantes en la aparición, en la fisiopatología de la hipertensión. Bueno, todas estas implicadas entre sí, porque no es que tampoco estén entre ellas separadas, actuando por su lado, no. Lo genético tiene que ver con el sistema nervioso, los factores ambientales desarrollan también alteraciones en el sistema nervioso, simpático, el aumento de sodio y agua tiene que ver con la renina, angiotensina, es decir, todo este mecanismos implicados actuando en conjunto llevan a esto. Es básicamente la causa, en definitiva, la causa final del por qué una persona es hipertensa. Porque aumenta el volumen minuto y o la resistencia vascular. Entonces, todo esto tiene impacto en desarrollar esto, o los dos. Entonces, una persona se hace hipertensa. Bueno, vamos a ir desarrollando así rápidamente para no ir puntualizando, sino en general. Vean cómo, para que se incremente el volumen minuto y o la resistencia vascular periférica, tiene que haber retención de sodio, ¿no? El filtrado glomerular tiene que estar disminuido, se incrementa el tono simpático. Al incrementar el tono simpático también se incrementa el sistema renina-angiotensina. Algo que había dicho, las alteraciones metabólicas celulares y el incremento de insulina. Decía hace rato de que otros factores de riesgo no están actuando por su lado. La obesidad, la insulina, ¿tiene que ver con qué? Con la diabetes, ¿no es cierto? Sabemos que es un problema de la diabetes. ¿Qué tiene que ver con la hipertensión arterial? Y miren que sí tiene que ver con la hipertensión arterial, porque produce hipertrofia estructural, como ustedes pueden ver en esta línea de aquí, y porque la hipertrofia estructural produce constricción funcional y en definitiva aumento de la resistencia vascular periférica. Ya ven que no lo pueden separar. El diabético es hipertenso, o si no es potencialmente hipertenso. Entonces, por esto, la retención de sodio incrementa el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, incrementa la precarga, que es la cantidad de sangre que llega al corazón, pues es precarga. Lo que se va a precargar es como la pistola, tú lo precargas de la cantidad de sangre que le llega al corazón. Esta precarga incrementa el volumen minuto. El sistema simpático, ya ven que produce vasoconstricción, vasoconstricción arteriolar, y esa vasoconstricción arteriolar aumenta también la precarga, que tiene relación también con la resistencia vascular periférica incrementada. El sistema simpático incrementa la contractilidad del corazón. Ya saben que el sistema simpático libera fundamentalmente noradrenalina. La noradrenalina es un inotrópico positivo, un vasoconstrictor. Incrementa la contractilidad. Al incrementar la contractilidad se incrementa el volumen minuto. Es decir, vean todas las circunstancias que me están llevando a un incremento del volumen minuto y incremento de la resistencia vascular periférica. Entonces estamos ya enfrentando a un paciente hipertenso, ¿no? ¿Qué situaciones me han llevado a este problema? Bueno,
el sodio, la nefrona, el estrés, ¿no? ¿Por qué el estrés me produce hipertensión arterial? Les van a preguntar, ¿produce hipertensión arterial estrés? Ahí está, activa el sistema simpático, el estrés te pone en estado de alerta, ese estado de alerta incrementa el simpático está íntimamente por varias vías a incrementar el volumen minuto y la resistencia vascular periférica. Causas genéticas, obesidad y la función endocrinal. Había dicho que existe una teoría, y ahí está la teoría de la distribución de los nefrones, que a veces se ha demostrado que está relacionado con bajo pesos al nacer. Se produce obviamente al haber una reducción de la cantidad de nefrones, una reducción del área de filtración. Esa reducción del área de filtración produce hipertensión arterial. La hipertensión arterial, saben que produce esclerosis glomerular, y esto en un círculo vicioso perpetúa un círculo vicioso, dicho sea de paso, produciendo hipertensión arterial. Una teoría que está un poquito desgastada, pero todavía no ha perdido su validez. Como ustedes pueden ver aquí, la enfermedad renal, ¿no es cierto?, como hipertensión glomerular, injuria endotelial, injuria mesangial, y los que han estudiado bien este mecanismo han demostrado que existe lesión de todos estos componentes renales. Cada uno produce distintos problemas que al final conducen en esclerosis del glomérulo, y esa esclerosis del glomérulo conlleva a hipertensión arterial. Fisiopatología. El sistema nervioso autónomo, ustedes saben que está conformado por dos componentes, ¿no? El simpático, el parasimpático, eso ustedes saben más que yo. Cada uno tiene una cadena ganglionar y nerviosa específica, y cada uno tiene sistemas de conexión aferentes, que son los que llevan al sistema nervioso central, y eferentes, que son los que van a ir desde el sistema nervioso central a diferentes órganos, corazón, riñón, arteriolas, ¿no?, etc., ¿no? Y vean cómo el sistema simpático, al inervar cada uno de estos órganos, va a producir distintas, ¿no es cierto?, impacto en cada uno de esos órganos. Había dicho que remotamente a alguien se le ocurrió, ya que el sistema simpático es tan dañino, ¿por qué no lo sacamos? Hicieron, desganglionaron, ¿no?, sacaron los ganglios simpáticos y vieron que el comportamiento de la hipertensión arterial es cierto, caía, mejoraba, pero no puede vivir una persona sin sistema nervioso simpático. O sea, la cura era peor, el remedio era peor que la enfermedad. Entonces ahora, hoy en día, están ingresando en la arteria del riñón a través de catéteres que tienen polos de denervación por radiofrecuencia, y denervan, ¿no?, eliminan todo lo que es la cadena nerviosa del simpático. De esa forma, al quemar, al eliminar, llámenle como quieran, no vaya a tener el efecto, ¿no?, de producir los catastróficos que produce el sistema nervioso simpático, ¿no?, los catastróficos efectos, ¿no?, que ya van a ver que produce vasoconstricción, taquicardia, aumenta el inotropismo cardíaco, o sea, produce un incremento prácticamente en todas las funciones cardíacas, ¿no?, inotrópico, dromotrópico, vasmotrópico, cronotrópico, positivo, ¿no?, es decir, mantiene no solamente tu mente y tu cuerpo, sino todo tu organismo en un estado de alerta frente a advirtiendo una amenaza. El sistema simpático es de los sistemas más primitivos del ser humano, de los animales en general, y ha sido desarrollado, ya imagínense, predisponiendo a una persona, a un ser humano, a un ser vivo, frente a una amenaza. Pero lamentablemente, ahora hoy en día el sistema simpático
de una manera mal regulada, se convierte en un problema de salud, porque produce hipertensión arterial. Su automatismo, su hiperactividad gatillada produce hipertensión arterial. No digo que el sistema simpático sea malo. El sistema simpático en una persona normal, en una persona saludable, cumple su función. Pero en una persona que tiene gatillado su acción, va a degenerar o va a determinar que en el tiempo desarrolle hipertensión arterial. ¿Y cómo el sistema simpático desarrolla esto? Bueno, aquí está. Vean cómo el sistema simpático tiene acciones a nivel metabólico, acciones a nivel trófico, acciones a nivel hemodinámico y trombótico. ¿Qué produce para que yo pueda decir que tiene acciones metabólicas? Incrementa la resistencia a la insulina, el sistema simpático. Produce dislipidemias, produce disglucemia. A nivel trófico, obviamente incrementa el nivel de catecolaminas, ahí está la noradrenalina. Incrementa la renina es una hormona que se encuentra en el riñón, que ahí viene su nombre, renina. Y el simpático hace que se libere más fácilmente, que se produzca más cantidad y se libere en exceso. Y lo mismo que la insulina. Habíamos dicho que también tiene acciones a nivel hemodinámico, produciendo aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, produciendo vasoconstricción, es decir, las arteriolas empiezan a constreñirse. Eso es casualmente lo que les hablaba, aumento de la resistencia vascular periférica. Y a nivel trombótico, como ustedes pueden ver allá, produce volumen plasmático bajo, hematocrito algo, hiperviscosidad, procoagulación y actividad plaquetaria gatillada, ¿no? O sea, hace que las plaquetas estén más activas. ¿Y qué hace esto? Que esté hiperviscoso y que las plaquetas estén activas, hace que esté el terreno predispuesto para que se aglomeren, se acumulen y se produzcan trombos que van a producir a nivel cerebral, ACV, y a nivel cardíaco, infarto al corazón. Entonces, esto hace mientras el sistema simpático incrementa todas estas funciones, el sistema parasimpático baja, ¿no? Controla, balancea. Entonces, en personas normales como ustedes, probablemente están manteniendo ese equilibrio. Pero si yo rompo ese equilibrio a favor del tono simpático, probablemente esa persona va a incrementar todo esto y va a llevar al aumento del volumen minuto y o al aumento de la resistencia vascular periférica. En definitiva, a la creación de los elementos necesarios para que se produzca hipertensión, ¿no? Vean cómo esto produce esto. Diabetes, aquí está. Nuevamente insisto en esto, decirles de que no están separados. Los factores de riesgo actúan, se potencian e inclusive se interactúan en sus mecanismos fisiopatológicos. El hipertenso es diabético y eso lo van a vivir en su experiencia diaria, que casi con seguridad. El hipertenso es diabético, el diabético es dislipidémico, y etcétera, etcétera. Lo mismo el aumento de las catecolaminas, alta hipertrofia vascular, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción endotelial, esos fenómenos hemodinámicos que me llevan a arritmias cardíacas, ¿no? Isquemias tisular, etcétera, y aquella la trombosis que yo les hablaba. Bueno, dentro de otro mecanismo fisiopatogénico implicado en la aparición de la hipertensión arterial es la formación de la angiotensina. Ya hablaba de un eje, el eje renina, angiotensina aldosterona. Gran premio Nobel para el que descubrió este eje, porque de verdad que encontró después en
una vez descubierto en la terapéutica que van a hablar mañana, aquí es donde tiene acción el enalapril y los inhibidores o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, que lo van a hablar muy bien mañana. Para eso tendrán que saber bien esto, para poder entender lo que van a escuchar. Entonces, este Gran Premio Nobel encontró este eje que partía, ¿no es cierto?, aquí en el riñón, descubrió una proteína que después demostró que era una hormona, la renina. Investigó que una vez que se libera la renina, actúa como una enzima, convirtiendo el angiotensinógeno producida en el hígado a angiotensina 1. La partía y producía que ese angiotensinógeno se convierte en angiotensina. La angiotensina 1 por bradikininas y en el pulmón se convierte en angiotensina 2. Después la angiotensina 2 puede haber incluso una 3 y hasta una 4. Bueno, el que milagrosamente descubrió este eje se dio con que tenía muchísima implicancia en la hipertensión arterial, pero demasiada implicancia, tan implicancia tiene, así como el sistema simpático que hemos hablado, así como los factores genéticos, que causó tal impacto que una vez descubierto esto y una vez que se crearon los fármacos que actúan en esto, disminuyó la mortalidad enormemente de los pacientes hipertensos. En los estudios que se hicieron, Consensus, Sol, y en una serie de estudios, les estoy hablando de hace muchos años atrás que empezaron a salir los productos, se demostró de que realmente el impacto era grande y cayó la mortalidad de los pacientes hipertensos gracias a que se encontró este eje. Y este eje tiene mucha implicancia, decía, porque la angiotensina tiene, digamos, como efectos o como órganos en donde produce daño prácticamente en todos. Vean como allá arriba la angiotensina 2 tiene receptores, después vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que ocasiona. Tiene receptores en el corazón, tiene receptores en el mismo riñón y en los vasos, en el endotelio en general. El endotelio está pues en todos los vasos, en todos los órganos. Entonces, en el endotelio en general. Entonces, vio que esta angiotenina tenía receptores. Entonces, ahí es donde a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ya conozco el problema, entonces voy a tratar. Entonces salieron los IECAs como primeros fármacos que se desarrollaron, que son los IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Acá bloquearon esta enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, entonces ya se bloqueó. Sin embargo, se vio de que por otros lados, que no era necesariamente el pulmón, se seguía formando angiotensina 2. Entonces salieron los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, que son superiores a los inhibidores de la enzima convertidora, porque ya van a ir directamente a bloquear. Es decir, se ubican aquí en el receptor de tal forma que la angiotensina, cuando quiere actuar, ya está ocupada por estos bloqueadores de la angiotensina 2. Entonces bloquean acá los receptores y se solucionó gran parte del problema. No todo, gran parte del problema. Y ahí están los sartán, ¿no? Los sartán, losartán, valsartán. Mañana lo van a ver. Ahí está el sistema renina-angiotensina y todo el quilombo que ocasiona. En definitiva, resistencia vascular incrementada y volumen minuto incrementado. Bueno, saquen sus conclusiones, vean cómo el angiotensinógeno, a través de la renina que se liberó en el riñón, se convierte en angiotensina 1.
la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora en el pulmón se convierte en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? A nivel de la corteza suprarrenal produce aldosterona. Pues ya van a ver qué es eso. En el riñón, la angiotensina retiene el sodio o reabsorbe sodio. Al reabsorber sodio, el agua siempre le va a seguir al sodio. Retiene sodio y retiene agua. En el sistema nervioso central incrementa la sed. En el sistema nervioso simpático produce la liberación de vasopresina, potente vasoconstrictor, resistencia vascular periférica. Lo mismo en la musculatura lisa vascular, produce vasoconstricción, incrementa la resistencia vascular periférica. Y en el corazón incrementa la contractilidad. Y creo que me he quedado corto en esta diapositiva, se han quedado cortos, porque producen pues otras acciones letales, como necrosis celular, apoptosis a nivel del corazón, produce fibrosis cardíaca. Es decir, la angiotensina es de lo peor. Como ustedes pueden ver como ejemplo, solamente esto, que conlleva en definitivo a un aumento de la resistencia vascular periférica, aumento del volumen minuto, ya que la persona sea hipertensa. Fisiopatología de la hipertensión. Vamos desglosando así componente por componente. Bueno, se produce un daño renal por cualquier razón, ahí dice injuria renal. Vean cómo se libera la renina, actúa sobre el angiotensinógeno, se produce la angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina, y se produce la angiotensina 2. La angiotensina 2, todos sus efectos deleterios, vasoconstricción, aumento de la presión sanguínea. A nivel de la corteza suprarrenal produce la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona es otra hormona, jodida igual que la angiotensina 2. La aldosterona 2 produce retención de sodio y eliminación de potasio, ¿no? Hay una bomba de sodio y potasio. Eso hace la aldosterona. Después se creó otro medicamento que bloquean a la aldosterona, como la geplerenona. Entonces ya mañana con este cuadrito van a sacar conclusiones de por qué se utiliza esto o aquello para el tratamiento de la hipertensión arterial. Vean cómo la angiotensina produce, obviamente, todo lo que produce, ¿no? Ataque cardíaco, fallo renal, stroke, falla cardíaca. Muy bien, vamos desglosando y pasamos ahora a lo que es al sistema endotelial. Creo que esto es de lo más complejo. El sistema endotelial tiene tantas sustancias, tantos componentes, que a veces ni me acuerdo. Que existe la peroxidasa, la superoxidasa, factor de necrosis tumoral alfa, la endotelina, el óxido nítrico, citoquinas. Lo cierto es que el endotelio es un órgano. Es un órgano tan importante que si yo produzco una disfunción endotelial por cualquier razón, ese endotelio va a generar daño, porque va a producir agregación plaquetaria, trombosis, aterosclerosis, inflamación, fibrosis. ¿Cómo se daña el endotelio de las personas? El endotelio se daña por esta angiotensina 2, ya de lo que hemos hablado, por el sistema simpático incrementado que produce vasoconstricción permanente, aumenta el tono vascular y esto produce daño endotelial. La renina, angiotensina, aldosterona a través de la angiotensina produce daño del endotelio. El SHAD estrés, que hablaba con los alumnos esta mañana, el estrés de impacto, esa columna de sangre del hipertenso que impacta en las arterias y produce permanentemente engrosamiento, daña
el sistema endotelial. El sistema endotelial son las células del endotelio vascular, no son más que otra cosa, pero que tienen tantas funciones, como ustedes pueden ver acá, que ni siquiera quiero que sepan los nombres, pero solamente solo ver que existen tantos mecanismos implicados en su buen funcionamiento y en sus complicaciones, pues hace que se convierta el endotelio en un componente importante de la fisiopatología de la hipertensión arterial y de su desarrollo y de sus complicaciones. Bueno, vean cómo la angiotensina 1, que se convirtió por la enzima convertidora de angiotensina, se convirtió en angiotensina 2. Sabemos hoy en día que existen dos receptores para la angiotensina 2. Es decir, la angiotensina 2 normalmente se produce en todos nosotros. Y al producirse en nosotros en un balance equilibrado, también sus funciones están balanceadas, porque si van al receptor 1, AT1, producen vasoconstricción, retención de sodio, retención de agua, activación del sistema nervioso simpático, es todo lo malo que hemos hablado. Pero si van al receptor AT2, producen todo lo contrario. Producen vasodilatación, eliminación de sodio, regeneración tisular, es decir, todo lo contrario a lo que produce el receptor AT1. Es por eso que los bloqueadores de los receptores de la angiotensina han sido diseñados para bloquear este receptor y no este receptor, para que prevalezca el efecto beneficioso de la angiotensina. Y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina han sido creados para bloquear esta enzima. Bueno, la angiotensina 2, nuevamente aquí, quizás en un poquito más extenso y completo, a través de los receptores AT1, vuelvo a insistir, todos los efectos deleterios y dañinos que ocasiona. Aumenta la endothelina, la vasopresina, potentes vasoconstrictores. ¿Dónde se elimina la endothelina y la vasopresina? Casualmente en ese órgano descrito, nuevo órgano, que es el endotelio.